Hola, buen día. Estás en las biografías de poder. En este momento compartiré contigo la historia de Jorge Negrete, el charro cantautor. Y hoy te hago esa pregunta. ¿Quién es más importante? ¿Javier Solís, Jorge Negrete, Pedro Infante o Vicente Fernández? Ya que Jorge Negrete murió demasiado joven, pero dejó un legado, dejó un gran historial como actor y como cantante mexicano, ya que se cuenta en su historia que él empezó a estudiar música cuando iban en el centro en México y vieron una mujer muy bella, vieron una mujer muy hermosa y entonces la siguieron. Dicen que ella entró a ese lugar y que era un edificio muy viejo, pero allí llegaron y entonces le preguntó la persona que estaba allí, a la cual la mujer iba a tomar clases de canto. Entonces Jorge Negrete intentó justificarse, pero le dijo que él también quería estudiar canto, a lo cual el maestro, al escuchar la voz de Jorge Negrete, quedó estupendamente impresionado y le dijo que él tenía un gran futuro, que él llegaría muy lejos como cantante. Y es por eso que hoy te traigo esta historia de Jorge Negrete, el charro cantautor. Se le considera uno de los mejores del mundo en México. E incluso el mismo Pedro Infante dijo que Jorge Negrete lo ayudó en sus momentos cuando iniciaba su carrera como cantante. Si tú recuerdas, en una película donde los dos salieron en dos tipos de cuidado que constantemente se la pasaban cantando uno al otro, ya que uno le decía versos y el otro le respondía. Incluso Jorge Negrete se empezó a enojar y ya se iba a pelear con Pedro Infante. Por eso esta es la historia de Jorge Alberto Negrete Moreno. Nació en Guanajuato el 30 de noviembre de 1911 y murió en Los Ángeles, California, 5 de diciembre de 1953, conocido como el Charro Cantor. Fue un actor y cantante mexicano. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana y reorganizó junto con un grupo selecto de actores la Asociación Nacional de Actores de ANDA. Aquí vemos que él nace en el estado de Guanajuato, en mi tierra. Bueno, yo soy de León, Guanajuato, pero él nació en Guanajuato, un 30 de noviembre de 1911 y murió en Los Ángeles, California, un 5 de diciembre de 1953, a la edad de 44 años, ya que en su caminar, en su vida, le dio hepatitis C. Se la intentó curar, se la intentó cuidar, pero desgraciadamente le dio cirrosis hepática y allí en Los Ángeles, California, murió. Cuando lo trajeron a México, toda la gente se quería despedir de él, ya que fue un gran ser humano, ya que él fundó el Sindicato de Trabajadores y de Producción Cinematográfica de la República Mexicana y hizo la Asociación Nacional de Actores de ANDA. Cuando él murió, entre los personajes que se encontraba Pedro Infante. Nada más y nada menos también se encontraba Cantinflas y muchos más. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México, siendo uno de los 5 hijos del matrimonio David Negrete Fernández y Emilia Moreno. Anaya tuvo 3 hermanas, Consuelo, Emilia y Teresa.
y dos hermanos, David y Rubén, fallecido este último al poco tiempo de nacer. Aquí vemos cómo él nace de Jorge, nace de su papá en Guanajuato, que se llamaba David Negrete, ya que este personaje era un teniente del ejército mexicano. Después, a los 16 años, Jorge Negrete también fue militar y donde aprendió de 5 idiomas. Entre los idiomas que él dominaba era el francés, el inglés, el español, el alemán y algunos más, ya que se cuenta en su historia que desde niño empezó a estudiar idiomas, cosa que lo llevó a hablarlos muy bien. Y aquí te estaba contando que él tuvo 5 hermanos, fueron 5, y él tuvo 3 hermanas, Consuelo, Emilia y Teresa, y 2 hermanos, David y Rubén. En total, ellos eran 6 hermanos. Estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt de la Ciudad de México, donde aprendió alemán, inglés, francés, italiano, sueco y los principios básicos del náhuatl. Aquí, en este lugar, en donde su papá era maestro. ¿Por qué? Porque no había mucho trabajo y entonces el papá emigró a México y allí en el colegio habló con el director para que sus hijos empezaran a aprender, empezaran una educación mejor. Entre los idiomas que él aprendió, como te decía, el alemán, el inglés, el francés, el italiano, sueco y los principios básicos del náhuatl y también el español. Posteriormente ingresó al heroico colegio militar, graduándose como teniente de caballería y administración, intendencia del ejército mexicano con altas calificaciones. Aquí vemos cómo él después entra al heroico colegio militar, en donde se gradúa como teniente y administración, en intendencia del ejército mexicano y se graduó con altas calificaciones. En 1937 hace su primera aparición en el cine en el cortometraje de Warner Bros. Cuban Night, caracterizado como trovador cubano. Posteriormente viajó a México para actuar en La Madrina del Diablo, donde compartió créditos con María Fernanda Ibáñez, hija de la actriz mexicana Sara García, amiga de la familia Negrete, quien recomendó al joven Jorge para el papel estelar de esta película. Aquí vemos cómo él empieza su primera aparición en 1937, a la edad de 26 años, ya que allí hizo un cortometraje con la Warner Bros. Y entonces allí después lo invitaron a ser el personaje, el actor principal de La Madrina del Diablo, donde compartió créditos nada más y nada menos con la hija de Sara García. Pero entonces él se enamoró de María Fernández Ibáñez, pero Sara García no quiso esa relación, ya que al igual ella también se había enamorado y la pasó muy mal en el amor y no quería lo mismo para su hija, ya que Jorge Negrete, aparte de ser cantante y actor, era una persona muy atractiva, era un personaje que las mujeres se derretían por él y por eso Sara García decidió que su hija no se casara con él. Durante 1938 permaneció casi todo el año en México, protagonizando las cintas Caminos de ayer, Perjura, El fanfarrón, Juan sin miedo, Juntos pero no revueltos y El cementerio de las